Hoy vamos a meternos de lleno a resolver una de esas confusiones, de las más comunes y, la verdad, de las más costosas en el mundo técnico. Es una pregunta que a simple vista parece sencilla, pero cuidado, ignorarla puede tener un impacto gigante en cualquier proyecto. A ver, pensemos en esta situación. Tenemos tres motores. Uno dice 1 HP, otro 1 CB y el tercero marca 750 watts. La intuición, ¿no? Y hasta lo que se ve en la práctica a veces nos diría, son básicamente lo mismo. Pero ese básicamente es una trampa, porque asumir que son intercambiables, así nomás, es un error que al final del día puede costar rendimiento, dinero y hasta poner en riesgo todo un proyecto. Ok, para entender por qué no son lo mismo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. La raíz de toda esta confusión está, justamente, en sus orígenes. Hablamos de dos continentes, dos épocas y, claro, dos sistemas de medición completamente distintos. Bueno, vamos a desglosar esto. Allá por finales del 1700, un señor llamado James Watt necesitaba una forma de, digamos, vender la idea de que sus máquinas de vapor eran más potentes que los caballos de tiro. Y de ahí, ¡pum!, nació el horsepower, el HP, en pleno sistema imperial británico. Pero ¿qué pasó? Unas décadas después, en Europa continental, el sistema métrico estaba ganando terreno. Y lógicamente crearon su propia versión, el cheval vapeur, o sea, el CB. Nacieron en mundos distintos, y esa es la clave de todo. Y aquí es donde vemos cómo cada uno definió la fuerza de un caballo. Watt, con sus libras y sus pies del sistema imperial, calculó que un caballo promedio podía levantar 33,000 libras a un pie de altura en un minuto. Por otro lado, la definición del CB usó los números redonditos del sistema métrico, 75 kilos, 1 metro de altura en un solo segundo. O sea, estamos hablando de distintos pesos, distintas distancias y hasta distintos tiempos. Era obvio que los resultados no iban a ser idénticos. Entonces, para poner un poco de orden en este, digamos, caos de caballos imperiales y métricos, la ciencia llegó con una solución súper elegante y sobre todo universal, el watt. El watt, que por supuesto lleva su nombre en honor a James Watt, es la unidad oficial del sistema internacional. Es, por decirlo de alguna manera, la forma más pura y precisa de medir la potencia, un joule por segundo. El watt es el puente que conecta el mundo mecánico con el eléctrico. Es la herramienta que finalmente nos va a permitir comparar peras con manzanas, o mejor dicho, un caballo con el otro. Y bueno, con esto llegamos al corazón del asunto. Ahora sí, vamos a usar el watt como nuestro traductor universal para poner en evidencia esa diferencia exacta que muchísima gente pasa por alto. A ver, si tomamos un horsepower, un HP, y lo pasamos a nuestra unidad científica, el resultado es que un HP equivale a aproximadamente 746 watts. Guardemos ese número. Ahora hagamos exactamente lo mismo con el cheval vapeur. Un CV es igual a unos 735.5 watts. Y listo. A simple vista ya vemos que los números no cuadran, no son iguales. Este gráfico lo deja clarísimo, ¿no? La barra del HP es un poquito más alta que la del CB. No es una diferencia abismal, para nada, pero existe, es real y se puede medir. En resumen, el caballo inglés resultó ser un poquito más potente que el caballo europeo. Entonces, el dato clave, el que hay que recordar es este. Un HP es aproximadamente un 1.4% más potente que un CB. Y ojo, puede que 1.4% suene a poco, pero si se reemplaza un motor de 100 HP por uno de 100 CB pensando que son lo mismo, la realidad es que se está instalando un motor con más de 1000 watts menos de potencia. En aplicaciones industriales eso es una pérdida enorme. Bien, pero la cosa no termina ahí. Vamos a agregarle otra capa de complejidad, que es fundamental. La potencia que se ve en la placa de un motor no es la misma que ese motor le pide a la red eléctrica. Hay una frase que lo resume perfecto. La placa muestra lo que un motor da, no lo que toma. ¿Qué quiere decir esto? Que la clasificación en HP o CB que vemos en la chapita del motor, eso es su potencia de salida mecánica, o sea, el trabajo que realmente entrega en el eje. No es la potencia eléctrica que consume del enchufe. Y la pregunta del millón es, ¿por qué consume más? Pues por la física del mundo real. Simple, ninguna máquina es 100% eficiente. Una parte de esa energía eléctrica se pierde como calor por la resistencia de los bobinados, otra parte se va en la fricción de los rodamientos, y otra la usa el propio ventilador del motor para no sobrecalentarse. Si sumamos todo eso, el consumo en watts eléctricos siempre, pero siempre, va a ser mayor que la potencia mecánica que el motor es capaz de producir.
Ok, perfecto. Con todo esto ya más claro, la pregunta ahora es, ¿y cómo se aplica todo este conocimiento en el día a día? Bueno, vamos a ver una guía práctica, una especie de regla de oro para no volver a cometer estos errores. Aquí van las operaciones clave que, la verdad, todo profesional debería tener a la mano. Para pasar de HP a watts, es fácil, se multiplica por 746. Para pasar de CB a watts, se multiplica por 735.5. Y si hay que hacer el camino al revés, de watts a HP o a CB, simplemente se divide por ese mismo número. Así de simple, directo y, lo más importante, preciso. Y esta es la regla de oro, la conclusión práctica. Para todo lo que tenga que ver con diseño eléctrico, pensemos en calcular el grosor de un cable o elegir el interruptor correcto, siempre se debe usar la unidad universal, watts o kilowatts. ¿Por qué? Porque eso se basa en el consumo real. Ahora, para hablar del rendimiento mecánico, de una bomba, de un compresor, ahí sí se usa HP o CB. Eso sí, siempre hay que verificar de dónde viene el equipo para saber de qué caballos estamos hablando. Así que, para terminar, cerremos con una reflexión. La diferencia entre HP y CB nos enseña una lección sobre ser precisos. Pero la brecha entre la potencia mecánica que entrega un motor y la energía eléctrica que consume, bueno, eso nos abre una puerta mucho más grande, la puerta de la eficiencia. Entender esto no solo nos convierte en mejores profesionales, sino que nos obliga a hacernos una pregunta muy importante. ¿Cuánta energía y cuántos recursos se podrían estar ahorrando si le prestáramos más atención a estas diferencias que, a primera vista, parecen tan pequeñas?